Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos que nos acompañan aquí presencialmente y también a través de las redes de la FAU, ¿no? Vía streaming. Agradecemos su presencia. Es una instancia muy interesante para nosotros porque tenemos de invitada acá a nuestra colega antropóloga Leticia Katzer, ¿cierto? Académica del CONICET y de la Universidad de Cuyo, y la hemos invitado a participar de una semana de reflexión y de debate en torno a los resultados alcanzados por nuestro proyecto de investigación financiado por Fondesit, que se denomina Relevancia del Conocimiento Colaborativo para el Mejoramiento Barrial. ¿Cierto? Este es un proyecto, como les decía, financiado por la Agencia Nacional de Investigación a través del fondo Fondesit. Y hemos invitado a Leticia porque hay varios temas que nos unen, ¿cierto? Y que nos permiten mantener este debate, principalmente en torno a la etnografía colaborativa, tanto en sus implicancias metodológicas como también epistemológicas y metodológicas, y también en sus implicancias éticas. Y uno de los aspectos, ¿cierto?, que surgen ahí con fuerza, ¿cierto?, que nos interesa abordar desde una perspectiva epistemológica y metodológica, también ética, similar, es el tema que nos convoca, ¿cierto? Nos planteamos la pregunta: ¿es posible pensar en dispositivos de mejoramiento barrial sustentados desde una biopolítica positiva y desde el contrapoder? Y es una pregunta que es bastante larga, suena muy compleja, pero sobre la cual Leticia tiene un amplio trabajo, ¿cierto? Tanto en el ámbito académico como en el ámbito activista, ¿cierto? Totalmente. En la provincia de Cuyo en Argentina, ¿cierto? La ciudad de Mendoza y en particular en la ciudad de Lavalle, departamento de Lavalle. Entonces, Leticia, le solicitamos a Leticia que nos pudiera dar una charla sobre el tema, y luego vamos a dejar abierto el espacio también para que podamos preguntar, proponer, debatir respecto del tema que nos convoca en la sesión de hoy. Bien, entonces Me los tomaste la dejo, lapicera para este momento. eso, los dejo Para entonces reflexionar. con Leticia Katzer. Bueno, muchas gracias, Carlos, bueno, por esta presentación, por la invitación a compartir esta semana de reflexión con un equipo maravilloso que tengo el gran gusto de estar compartiendo estos días. La verdad que estoy muy agradecida y muy contenta y muy feliz de poder estar compartiendo este espacio, aprendiendo un montón. Y felicito también a esta facultad, que la verdad que estoy maravillada con su gente, con la infraestructura, bueno, con el concepto que también transmite bueno, el mismo edificio, las remodelaciones. Y bueno, agradecerles fundamentalmente a Carlos, a todo el equipo del Fondesit por invitarme, y bueno, y a la facultad por la hospitalidad y el recibimiento, y en cuanto al uso de los espacios, ¿no?, para poder concretar este común que está deviniendo en este momento. Bueno, esta charla, que se titula con una pregunta, por supuesto que no vamos a decir que no es posible. Sería muy triste empezar la charla diciendo no es posible pensar en dispositivos de mejoramiento barrial desde la biopolítica positiva y el contrapoder. Es completamente posible. Pero lo pensaste, digo, como una... Y cuando hay una pregunta, uno es una duda. Uno se pone a pensar y se detiene a pensar. Y la verdad que me puse a pensar que no solo es posible, sino que en muchas ocasiones es la única opción que tenemos frente a tantos, digamos, cuando nosotros transitamos proyectos, procesos etnográficos de larga duración, transitamos muchos fracasos, frustraciones, rupturas frente a, sobre todo, políticas
públicas, políticas de Estado diseñados desde la gubernamentalidad y desde este esquema biopolítico negativo que más adelante me voy a tener rápidamente a desarrollar este concepto de biopolíticas en plural y una posibilidad de una biopolítica positiva, afirmativa, y una posibilidad de una biopolítica negativa, que son relecturas más contemporáneas de lo que Michel Foucault planteó entre los años 60 y 80. También digo, no solo es posible, sino también es central y es fundamental pensar en estos dispositivos porque en los términos de producción colectiva creativa, porque estos dispositivos de contrapoder, o lo que vamos a entender o entendemos como dispositivos de contrapoder, que van por fuera de las lógicas de la normatividad, del disciplinamiento, estimulan más o promueven más la creatividad, la libertad, la innovación. Entonces, vuelvo a la pregunta, no solo son posibles, sino que son centrales y fundamentales para un mayor trabajo colectivo creativo y sobre todo porque colaboran a una mayor adecuación a las condiciones y a las preferencias locales, situacionales, frente a la imposición de modelos globales externos con los cuales tenemos que lidiar cotidianamente. Y por eso mismo estos dispositivos y la puesta en valor y la puesta en movimiento de estos dispositivos contribuyen a evitar fracasos y contribuyen justamente al éxito de los proyectos e iniciativas comunitarias. Si nos vamos al tema de la biopolítica, que es uno de los descriptores del título de la presentación, pensar en la cuestión de mejoras barriales nos lleva a la idea de vivir mejor, nos lleva a la cuestión de la vida, a cómo vivimos, a lo viviente, a cómo transitamos lo viviente. Nos lleva a pensar a mejorar la calidad de vida y por eso mismo pensar en mejoras barriales nos conduce a la reflexión de la crítica biopolítica, en el sentido de cómo organizamos nuestro vivir en común y sobre todo respecto a las formas de residencia, que justamente cómo organizamos el hábitat, el lugar, el mundo donde desplegamos, desarrollamos y proyectamos nuestro vivir. Entonces las preguntas por las mejoras barriales, que son las preguntas por las mejoras de la calidad de vida de nuestro residir, justamente es una pregunta directa que nos lleva directo a la crítica biopolítica. ¿Cómo se estructura el vivir en común? ¿Cómo se estructura lo común? Entendiendo a su vez que la vida y lo viviente conecta directamente con lo común. No hay mundo viviente, no hay vida que no sea vida en común. Es imposible, y esto sí, es imposible, un mundo viviente individual, por fuera de lo común. Todos los vivientes estamos conectados, nos necesitamos y mancomunamos en el devenir. Humanos, no humanos, recursos naturales, recursos geológicos. La pregunta por el vivir es una pregunta por la comunidad y por lo común. Entonces, cuando pensamos en las mejoras barriales, también se me vienen a la cabeza las preguntas sobre, en cuanto a política pública, ¿no? ¿Cuánto juegan estos conceptos en el diseño de políticas públicas barriales? ¿Se pondera lo individual? ¿Se cierran espacios comunes? ¿Se abren espacios comunes? ¿Cómo se abren los espacios comunes en el diseño de estos formatos urbanos?
Y otra de las preguntas que también vienen a colación es que todas las expresiones vivientes comunalizan. ¿Acaso hay comunes que no comunalizan en formas orgánicas? ¿Cómo se tensionan y se resuelven estas tensiones entre formas de comunalización y devenires comunes? Este va a ser uno de los temas que vamos a desarrollar, porque hablar de barrio, hablamos de una forma de comunalización, y no necesariamente van juntos, comunalizar, comunidad, con común, porque común es un horizonte semántico, político, ético, heterogéneo. Y las comunalizaciones responden a reglas, a lógicas institucionales. Entonces, muchas veces se producen estas tensiones. Entonces, uno de los desafíos es cómo nosotros resolvemos, nosotros y nosotros resolvemos, abordamos estas tensiones entre comunidad y común pensado en plural, comunes y formas de comunalización, que en contextos de uniones vecinales, cooperativas de vivienda, cualquier forma de comunidad en el sentido de persona jurídica, están en juego estas tensiones y tenemos que abordarlas y instrumentalizar recursos para afrontarlas y resolverlas. Bueno, entonces, para reflexionar sobre esta posibilidad de pensar en dispositivos de mejoramiento barrial sustentados desde la biopolítica positiva, afirmativa y el contrapoder, voy a plantar, ¿cómo se dice? Un lapsus, plantar, cultivar. Voy a plantear tal vez un deseo, ¿no? de cultivo, de cultivar, ¿no? Estos 5 puntos de reflexión que se encuentran relacionados, pero bueno, los voy a distinguir, los voy a separar a los fines de ordenar, digamos, el análisis y la presentación. Entonces, sobre esta posibilidad lo vamos a reflexionar desde 5 puntos. Primero, crítica biopolítica, y pensando en biopolíticas en plural y en dispositivos en plural. Ese es el primer punto. El segundo punto, ya nos vamos a abocar a lo que es biopolítica afirmativa, que es, cuesta que sea una realidad. La biopolítica afirmativa es un proyecto, una promesa, una proyección, un sueño, un deseo, algo que queremos alcanzar porque en el mundo en el que vivimos justamente estamos regidos más gobernados por lógicas de gubernamentalidad y de biopolítica negativa. Pero no quiere decir que no hayan expresiones o intenciones y movimientos que apuntan a poder instalar como régimen de poder y forma de racionalidad esta biopolítica afirmativa, ligada al contrapoder y, por supuesto, a la contraconducta. El tercer punto, de construcción del concepto de comunidad, de construcción del concepto de común. Hay numerosas teorías sobre lo común, sobre la comunidad. Tenemos las líneas tradicionales de la antropología, que están muy ligadas a la teoría política moderna, aunque no sean del todo conscientes, pero han heredado en el concepto de comunidad, el concepto de comunidad de la teoría política moderna. Después está todo lo que es la línea del pensamiento de la comunidad, que se generó en los 80 en Europa, dentro de las genealogías teóricas vinculadas al postestructuralismo y a la crítica epistemológica del colonialismo, los estudios postcoloniales, movilizaron ahí el concepto de comunidad, pero fundamentalmente en las reflexiones que yo voy a compartir con ustedes, yo me inspiro más que nada en el pensamiento de la comunidad de 2 líneas filosóficas europeas, italiana y francesa, autores como Derrida, Jean-Luc Nancy, Blanchot,
y la italiana Espósito y Cacciari. Son los que más me han inspirado a mí a repensar este concepto de común y comunidad y proyectarlo al campo de la reflexión antropológica y al campo de la reflexión de la etnografía. El cuarto punto, yo voy, porque son 5 puntos, la búsqueda en desconstruir modelos coloniales del habitar. O sea, pensar en otros modelos epistémicos del habitar, en el sentido de lo que venimos trabajando, un modelo desértico, liso, móvil del hábitat. Desértico, aquí, bueno, no me voy a explayar mucho en la categoría de desierto porque, bueno, no nos iríamos mucho en el tiempo, pero no tiene que ver desierto con una categoría geográfica, sino con una categoría política, como una manera de pensar el vivir, el hábitat, en oposición al modelo sedentario, analítico, urbanista, en el sentido de apuntar a la concentración, al control, y este es un modelo de hábitat más abierto a la diversidad, a la intensidad, a la extensión de lo viviente, que pueda ser reconocido y visibilizado, y no invisibilizado y no reconocido dentro de los parámetros biopolíticos gubernamentales. Y el quinto punto, para pensar sobre esta posibilidad, es la perspectiva de la etnografía colaborativa. Acá vamos a discutir un poco el término tradicional de etnografía, o sea, repensar el concepto de etnografía y particularmente de etnografía colaborativa en unos sentidos más actualizados, porque bueno, la palabra etnografía ya tiene más de 100 años y la etnografía colaborativa como enfoque, como línea, se viene como ampliando, diversificando y consolidando en las últimas décadas. Como título, como nombre, se lanza en el 2005 y en todos estos años ha ido teniendo muchas reconfiguraciones, transformaciones, complejizaciones, entonces un poco nos despegamos de ese, digamos, de ese modelo inicial, no en un sentido de oponernos, de cuestionar, sino de recrearlo y de repensarlo con nuevos instrumentos teóricos a partir de nuevas experiencias vividas que contribuyen, por supuesto, a redefinir su potencial teórico, metodológico y político también. Bueno, ahora voy punto por punto. En realidad cada uno de los puntos voy a ser bastante breve porque si no me voy a extender mucho en el tiempo, y además que me voy a ir deteniendo en las cuestiones que creo que nos encuentran mucho más en este espacio, que es la reflexión por lo común y sobre todo la etnografía colaborativa. Bueno, hay una relación, pensando en biopolíticas en plural, como decíamos, han habido relecturas posteriores a Michel Foucault y en lo que hay un acuerdo es que ya no tiene sentido hablar de una biopolítica, sino de biopolíticas en plural, que biopolítica no es un concepto esencializado, sino que las biopolíticas se van reconfigurando históricamente en función justamente de distintas coyunturas y articulación de dispositivos y de agenciamientos y de movimientos. Entonces, apuntamos a desencializar el concepto, ¿no? Es decir, biopolítica es, pero sí, más allá de que lo pensamos en plural, biopolítica tiene que ver con un horizonte, siempre me gusta esa palabra porque amplía, ¿no? Una cosa cerrada de concepto, categoría, es un horizonte semántico, político, que tiene que ver con cómo estructuramos, cómo las sociedades, las culturas, por eso hablamos de biopolíticas en plural, conciben, interpretan, estructuran, organizan el mundo de lo viviente, en su totalidad, humanos, no humanos, tierra, agua. Y cuando hablamos de hábitat y hablamos de mejoras barriales y de barrios, estamos hablando de estas cuestiones.
es una manera de estructurar el espacio viviente, y el tema es no tanto qué se gobierna, porque biopolítica comenzó, digamos, el fuerte teórico era decir, bueno, biopolítica es regular y administrar el mundo de lo viviente, de acuerdo a lógicas vinculadas al interés de la maximización productiva. Esa es la biopolítica negativa. Gobernar lo viviente, política sobre lo viviente, controlar el mundo de lo viviente, regularlo, individualizarlo, localizarlo, gobernarlo en función de mantener un orden, un cálculo y sobre todo maximización productiva en el sentido económico. Esa es la definición tradicional de biopolítica, que es la biopolítica negativa. Que incluso vinculada también a la muerte, en el sentido que por hacer vivir y mantener controlada una determinada población, se produce la muerte de otras poblaciones, humanas y no humanas, porque se mata flora, se matan animales, se generan cambios climáticos. Entonces, producir la vida en un sentido, con unos criterios, genera la muerte de otra parte del mundo de lo viviente. Por eso esa es la biopolítica negativa. La que pone la vida al servicio del saber y de la política, y no la inversa. La biopolítica positiva es lo inverso. Es poner la política y el saber al servicio de la vida. Esa es la biopolítica positiva. Al servicio de la vida en el sentido de su maximización en su diversidad, en su intensidad, en su extensión. Poner el saber y la política al servicio de la diversidad de ese vivir en común. Diversificar el vivir en común, optimizar los dispositivos para que esa diversidad del vivir en común sea más reconocida, más legitimada, más visible. Porque la biopolítica negativa lo que hace, además de controlar, administrar y regular, es jerarquizar el mundo de lo viviente y divide el mundo de lo viviente entre corporalidades y cuerpos legítimos, reconocibles, visibles, y cuerpos no legítimos, cuerpos en el sentido de figuras vivientes, digamos, hablemos en corporalidades reconocidas, legítimas, visibles, ¿sí? Sabemos que en el mundo en el que vivimos hay muchas expresiones de lo común que no comunalizan porque no se ajustan a los patrones gubernamentales de comunalización, porque hay todo un régimen para conformar personas jurídicas, para conformar comunidades. Hay reglas y hay normativas, y hay un sistema normativo. La gubernamentalidad, tal cual la definió Michel Foucault, es la inscripción de un orden normativo de lo viviente y de lo humano. Entonces hay muchas expresiones comunes que quedan invisibilizadas, pero que tienen existencia, están, solo que aparecen invisibilizadas, no reconocidas, porque lo que hegemoniza es este régimen biopolítico negativo. Y ligado a esto, estamos, digamos, relacionando categorías, ya hablamos de biopolítica, gubernamentalidad, cómo se conectan territorio y población en este régimen biopolítico, porque implica esto, regular poblaciones.
También el concepto de poder y la diferencia entre poder y dominación, porque la biopolítica es una forma de poder y una forma de racionalidad que implica hacer e impedir hacer. Ese es el poder dominación, poder / dominación. Es el poder de hacer, pero de hacer de acuerdo a determinados criterios. Los criterios estos de regular, controlar, maximizar productivamente, e impedir hacer, impedir que otras expresiones comunes puedan expresarse y tener legitimidad en el espacio público. Ese es el poder dominación, el de poder hacer e impedir hacer. En el caso de la biopolítica positiva estamos hablando de un poder afirmativo, que es el poder crear, innovar, el poder de la libertad, de la recreatividad, de la innovación. Y ahí está la batalla, y ahí está la lucha, y ahí están las biopolíticas en tensión, y ahí están los comunes y las comunalizaciones en tensión. Entonces, bueno, volviendo al tema de los dispositivos biopolíticos afirmativos, son justamente mecanismos que desarrollan acciones que contribuyen a potenciar lo viviente en intensidad, extensión y diversidad. Bueno, ya voy desarrollando el punto 1 y el punto 2 en simultáneo. Otros conceptos asociados que me gustaría aclarar es la diferencia entre gubernamentalidad y gobierno, pensado desde, digamos, el esquema Foucaultiano. Como decía, la gubernamentalidad está ligada al régimen biopolítico negativo y tiene que ver con esto, la inscripción de un orden normativo del humano, con la definición de objetos administrativos claros a controlar y a regular, que son la población, las características de la población. Para algo se hacen los censos, para saber cuántos somos, cuántas mujeres, hombres. Bueno, ahora se van diversificando las categorías de género. Tener localizadas las poblaciones, diferenciadas, la salud, la higiene, la circulación, control de la circulación, las necesidades de la vida y la producción económica. Esos son los objetos administrativos específicos de la gubernamentalidad. Distinto es el gobierno, porque no es lo mismo, porque no es que estamos pensando en que no hay que gobernar. O sea, gubernamentalidad es un régimen de poder, una forma de gobierno. Pero hay una forma de gobierno posible, una forma de dirección política posible, no gubernamentalizada. Vuelvo a decir, algo que proyectamos, que deseamos, no es algo que esté instalado, digamos. Nosotros vivimos en un mundo moderno, bajo lógicas modernas, bajo lógicas coloniales modernas, y vivimos bajo la lógica de la gubernamentalidad. Pero después están todas estas contraconductas, estos contrapoderes, que tienen existencia, tienen expresiones, pero que, por supuesto, no son los que organizan hegemónicamente el mundo de lo viviente. Pero están. Y es nuestra batalla. Y es la batalla que estamos transitando quienes, por lo menos, nos movemos en estos horizontes, digamos, teóricos y políticos. Diferencia entre Estado y estatalidad. El Estado es una figura jurídica y es un aparato jurídico-administrativo. La estatalidad es más amplia. La estatalidad tiene que ver con un espacio recreativo. Digamos, todas estas expresiones de contrapoder, de contraconducta, formas diversas de comunalización, como nuevas formas de organizarse, cooperativas,
uniones vecinales, movimientos sociales, organizaciones de pueblos originarios. Por supuesto que hay mucha diversidad en todas estas organizaciones, porque hay organizaciones, y yo diría que en gran parte las organizaciones, las comunalizaciones, en el sentido de personas jurídicas, están más estructuradas por regímenes biopolíticos negativos que por los positivos, porque responden a las lógicas modernas de la gubernamentalidad. Pero hay otras que no, y forman parte de la estatalidad. La estatalidad es un espacio recreativo. Recreativo no, es recreativo porque en el sentido de la creación, ¿sí? De la creatividad. La estatalidad y repensar la estatalidad nos permite repensar proyectivamente, nuevas formas de Estado y nuevas formas de direccionamiento de políticas públicas. O sea, no nos vamos a poner anarquistas, digamos, o sea, es pensar otras formas de gobiernos posibles más vinculadas a biopolíticas afirmativas. Porque el poder, y bueno, y esto, diferencia, que lo dije al principio, entre dominación y poder, ¿sí? Hay un poder dominación y hay un poder liberación. El poder es una fuerza, es una relación de fuerza que puede ser negativa o afirmativa, ¿sí? No es lo mismo decir relaciones de poder que relaciones de dominación. El poder es positivo porque es fuerza, es poder hacer. El tema son los criterios. ¿Qué es lo que queremos hacer y desde qué criterios? Entonces, es una distinción también importante para aclarar. Y la dominación es una forma de relación de poder que jerarquiza, somete, impide. Bien. Punto 1 y 2, desarrollados. Vamos al punto 3, lo común. Hablar de mejoras barriales implica pensar en formas de vida en común, en intervenciones que movilizan lo común y en distintas expresiones de vida en común y de vivir el común. Entonces, nos compromete a reflexionar sobre lo común y sobre las teorías de la comunidad. Y en este sentido me parece importante hacer el esfuerzo de revisar los modelos colaborativos asociativos en función de los distintos conceptos de común y de bienes en común. Quienes trabajamos en estos temas, por lo menos explicitarlo, digamos, no generalizar ni la palabra colaboración, ni la palabra común, ni la palabra asociación. Los modelos colaborativos asociativos pueden responder a lógicas biopolíticas positivas o lógicas biopolíticas negativas. Porque justamente desde la teoría política moderna, los modelos asociativos son modelos regulatorios, reguladores. Entonces, ¿cómo pensamos el concepto de común? ¿Con qué concepto de común estamos trabajando? Y acá, digamos, se abren dos preguntas. Pensamos lo común como un bien, como una propiedad que se posee, como una individualidad más vasta, como lo pensaría la teoría política moderna, o como una articulación de alteridades. ¿Sí? Son dos conceptos distintos. Por supuesto que yo voy a defender el concepto de lo común no como propiedad, en el sentido moderno del término, que se posee de manera colectiva, como una totalidad orgánica, uniformizada, como una referencia absoluta, ontologizada, sino justamente como la activación de dispositivos ético-políticos orientados por una misma preocupación pública. Porque esto es lo que me parece contribuye a reconocer y a respetar más las diversidades de los comunes. Porque si no, neutralizamos comunes, con este énfasis de organizarnos, de conformar esa comunidad orgánica, totalizada, subsumimos muchos diversos. Entonces,
el concepto de común está un poco inspirado en Chantal Mouffe y por supuesto en Derrida y en toda la línea francesa de las teorías de la comunidad, que piensan que justamente lo común no es una propiedad, sino una articulación de diversos. Pero sí también decir articulación de diversos orientados por una misma preocupación pública. Eso es lo que nos agrupa. Podemos ser diversos, devenir diversos y articularnos diversidades con distintas orientaciones, formas de participación, formas de colaboración, pero en torno a una misma preocupación pública. Eso es lo que nos comunaliza. O más que lo que nos comunaliza, lo que nos construye como común, o como nos hace devenir en común. Porque devenimos en común de distintas maneras, en función de distintas coyunturas históricas y en función de distintos contextos de interacción, que son muy diversos. Y volviendo a lo que decía al principio, hay una tensión, entonces, entre comunes y comunalización, que son cosas distintas. Por lo menos como yo pienso comunalización es una forma de corporalización pública de acuerdo a parámetros jurídicos establecidos en las regiones donde vivimos. Cada país tiene su constitución, su normativa, y no se puede comunalizar de cualquier manera. Hay estatutos, hay normativas de conformación de comunidades, en todas las formas. Pueblos originarios, cooperativas, uniones vecinales, asociaciones civiles, todas las formas de comunalización se rigen de acuerdo a fórmulas y reglas específicas, y que son específicas en cada país. Ahora, eso hace que se neutralicen muchas expresiones comunes que no se ajustan a esas reglas. Entonces, insisto con esto, no es cuestión de decir no a la comunalización, no vamos a poner el bien y el mal, simplemente en esta motivación por maximizar la diversidad del mundo viviente, pensar que las comunalizaciones son una forma de expresión de lo común, pero no reducir lo que comunaliza a lo común, porque estamos reduciendo diversidad. Hay muchas expresiones comunes que no comunalizan porque no se ajustan a esas fórmulas que establece la ley. Y son expresiones vivientes, y son expresiones comunes, y son expresiones legítimas, que existen, que tienen propuestas, que tienen proyectos, pero que no son del todo reconocidas y visibilizadas porque justamente no están comunalizadas, pero están, reconozcámoslas, hagamos el esfuerzo de hacerlas más visibles. Y estas expresiones a veces nos contribuyen y ayudan a que revisemos, bueno, ustedes han pasado por un reciente proceso, hay que revisar los procesos jurídico-políticos de comunalización para poder justamente, pensando en estas biopolíticas positivas, de diversificar, de no empobrecer la diversidad que nos constituye. No ocluir, no empobrecer, no cerrar, sino abrir y dar lugar a la mayor creatividad, que es lo que justamente nos caracteriza a los humanos. Entonces, esta diversidad de expresión de comunes, contactarnos, pensarlos, transitarlos, nos ayuda, nos da recursos, aunque no estén visibles, no sean reconocidos, no sean legítimos en el sentido de la legitimidad de la ley, pero sí son legítimos de hecho, contribuyen, nos dan recursos para revisar los parámetros de comunalización legítimos, legales, visibles, reconocidos en el espacio público. Entonces, lo común, bueno, entonces esto, es fundamental hacer una distinción analítica, no quiero ser reiterativa, entre colectivo y vida en común, entre comunidad
en el sentido de forma jurídico-política, por ejemplo, una cooperativa, una unión vecinal, si pensamos en la lógica de las mejoras barriales. Comunalización, entendida como configuración de un sujeto como colectivo. Por ejemplo, el proceso de conformación de una unión vecinal, de una cooperativa de vivienda, y vida en común. Son conceptos distintos y que muchas veces están en tensión. Lo común es una articulación de formas de devenir en común que tensiona, que conecta y tensiona a la vez formas de comunalización diferenciadas y formas acomunales, que yo le llamo formas acomunales, aorgánicas, que son todas estas expresiones comunes que no corporalizan en una organización, en una estructura orgánica, en un formato institucional. Todo eso en conjunto constituye lo común. Otra reflexión: la comunidad no es un estado originario, no es una esencia, no es una propiedad, ni es una entidad realizable históricamente, como un bloque, digamos, ni una totalidad uniforme, sino que las comunidades se conforman o expresan trayectorias comunes diferenciadas que marcan distintas formas de comportamiento y participación, distintos devenires, pudiendo neutralizar, y ahí opera la lógica biopolítica, neutralizar comunes debido a estilos y códigos institucionales incompatibles. Tengo muchas anécdotas como etnógrafa de haber, digamos, transitado o haber padecido estas neutralizaciones de parte de, por ejemplo, instituciones municipales, estatales, que neutralizan prácticas comunes porque justamente no nos ajustamos a sus estilos y códigos institucionales, porque son incompatibles. Y acá viene otra reflexión, porque aunque haya neutralizaciones y aunque hayan códigos institucionales incompatibles, no quiere decir que no podamos construir comunes. Porque en ocasiones deviene y se construye un común que no necesariamente implica hacer comunidad o comunalizar con las instituciones u organizaciones con las cuales trabajamos, pero sí logramos construir comunes con intervenciones provenientes de estas distintas instituciones. ¿Se entiende la diferencia? Construir comunes con participación e intervenciones de distintas comunidades, de distintas instituciones con formatos institucionales distintos, no implica necesariamente comunalizar, pero sí, según coyunturas, bueno, en la charla de ahora ustedes estuvieron hablando de colaboraciones coyunturales, coyunturalmente pueden construirse comunes sin que necesariamente implique comunalizar. Puedo dar ejemplos etnográficos, pero no quiero ser autorreferencial. Un ejemplo. Por ejemplo, como etnógrafa presenté una propuesta de hacer una colección editorial sobre distritos del departamento de Lavalle al municipio de Lavalle. No pudimos comunalizar en el proceso porque, por cuestiones de distintas lógicas, de disputas de liderazgo, que es otro tema que más adelante podemos llegar a hablar, de protagonismo político, etc. Comunalizar implicaba consolidar un convenio. Un convenio interinstitucional es una forma de comunalizar. Se puede hacer un convenio universidad-municipio, universidad-gobierno provincial, universidad-fundación. En el espacio, el equipo de trabajo con el que yo estaba trabajando, del equipo cercano,
logramos comunalizar como fundación. Le di un formato institucional como fundación, pero no comunalizamos con el municipio. Pero sí desarrollamos un proyecto que se concretó, que fue un proyecto de electrificación solar. Equipamos con paneles solares un centro comunitario y se entregó como parte del proyecto 70 lámparas solares a una comunidad originaria. Fue un proceso maravilloso, un proceso colaborativo maravilloso, muy eficiente, muy productivo. Participaron distintas instituciones, lo que les decía, intervinieron distintas comunidades en el sentido de organizaciones, una ONG francesa, el municipio, nuestra fundación, la comunidad originaria. Pero nosotros no comunalizamos. Construimos un común que fue desarrollar ese proyecto en el medio con miles de fracturas, tensiones, conflictos, pero se construyó un común y hubo un resultado. Entonces, esa es la reflexión. Digamos que construir comunes no necesariamente implica comunalizar y que además podemos construir comunes, podemos no, se logra construir comunes con intervenciones provenientes de distintas instituciones y de distintas comunidades. Esto un poco como para movilizar y diversificar los horizontes semánticos políticos de esta terminología que es tan fuerte y tan necesaria que revisemos y repensemos, que es común y comunidad, para no caer en generalizaciones y para justamente problematizarlas, porque es lo que nos compete a los humanos como vivientes, y no solo los humanos, sino a la vida, al universo, digamos. Como decía al principio, el mundo de lo viviente es común, entonces para problematizarlo y complejizarlo. En las expresiones cotidianas, en las expresiones de hecho y en los dispositivos jurídicos políticos de estructuración y organización de lo común. Bueno, ese era el tercer punto, lo común. El cuarto punto, para reflexionar y compartir, es esto: revisar los modelos epistémicos coloniales del habitar. Ahí no voy a polemizar mucho porque, digamos, Derrida ha sido muy crítico del concepto de habitante, de hábitat. Es más, él dice habitar porque Derrida es como que nos mueve, nos moviliza a esto, a que nos movilicemos, a que circulemos, a que errabundiemos. Él usa la palabra errabundear para no quedarnos pegados a marcos disciplinarios, metodológicos, de hábitat. También podemos hablar de hábitats disciplinarios, sino esto, la lógica del errabundeo, pero además porque él asocia el habitar con el colonizar. De hecho, en términos filológicos, habitar tiene que ver con colonizar. El habitante es la persona que ocupa un lugar y se mantiene fijo, estable en ese lugar y lo coloniza y lo produce. Entonces, Derrida hace como una asociación de estas categorías, además de traer el concepto de hábitat de las ciencias naturales, que es justamente el espacio de reproducción de un conjunto de individuos que se mantienen de manera regular y se reproducen en ese mismo lugar. Y dice que habitar tiene un valor descaminante. Y Derrida como que propone esa política caminante en el sentido del movimiento, de la movilidad, de la circulación. Pero bueno, no quiero polemizar y no a los fines de esta charla y más del espacio de la arquitectura, que
que es un concepto muy establecido, no tiene mucho sentido ponernos a filosofar demasiado y a complejizar, porque bueno, ya sabemos de qué hablamos cuando hablamos de habitantes y de hábitat en este universo disciplinario. Pero sí repensar las lógicas del habitar, tal vez con estos modelos más abiertos, más lisos, y no tanto vinculados a las lógicas biopolíticas negativas, que bueno, es la propuesta que trabaja el equipo de Carlos, ¿no? Estamos pensando en dispositivos de contrapoder, y todo lo que venimos charlando estos días justamente son acciones comunes, expresiones comunes que apuntan a deconstruir estos modelos coloniales del habitar y estos modelos coloniales de definición de habitante, porque también está en cómo definimos al habitante. Y este modelo liso, abierto, justamente es el que carece de forma orgánica, que es fluctuante, que responde a un gobierno no gubernamentalizado, y en este sentido que lo llamamos modelo desértico, metafóricamente porque en los desiertos, en el sentido geográfico del término, justamente no hay lógica de centro, de control, simplemente el desierto se transita y quedan las huellas de los caminantes. No hay rutas, no hay centro, no hay cálculo, es un espacio abierto, la arena se mueve con el viento y los caminantes van dejando sus huellas y lo que estructura lo viviente son las huellas y la conexión entre las huellas. Donde yo hago etnografía, hay una gran dispersión poblacional. Los puestos están a veces entre 20 kilómetros uno y otro. Entonces, el contacto cara a cara no es muy frecuente. Entonces, la mayor conexión con lo viviente es a través de las huellas. Entonces uno pasa y vos ves las huellas y decir, si vas con alguien, dices, ay, mira, ahí pasó la Juana, ahí pasó la cabra del Ramón, ahí. El contacto a través de las huellas y el diseño del hábitat son las huellas que dejan las personas y los animales. No hay un control, no hay un cálculo, no hay un centro. Simplemente las huellas que van dejando los caminantes en su transitar. Entonces este es el modelo liso, el modelo abierto, el modelo desértico del hábitat y del habitar. Que lo podemos pensar, digamos, hay que ver si es posible, cómo proyectarlo. Siempre pensando en esto, en abrir y en promover la creatividad en esto tan importante que es el hábitat, que es donde transita nuestro vivir. Y bueno, y con esta motivación de no estabilizarnos, de no fijarnos, de no clausurarnos en esquemas normativos, rígidos y cerrados, sino todo lo contrario, justamente, abrir y recrear. Entonces, bueno, Derrida habla del errabundeo y lo piensa no solo en el errabundeo en el sentido espacial, sino también en el errabundeo en el sentido de las formas de producción de saber. Entonces él se pregunta, ¿cuánta apertura hay para errabundear? Él lo piensa en la filosofía, pensando en los cerrados y los ortodoxos, que son los filósofos y las filósofas, todos en esa pulsión de garantizar la identidad propia, disciplina filosofía, disciplina arquitectura, disciplina antropología. Entonces dice, ¿cuánta apertura demostramos para errabundear y transitar y trascender estos, digamos, estos átomos disciplinarios? Entonces habla del errabundeo en cuanto a recursos creativos y también lo pensamos en las prácticas de investigación. Bueno, acá el equipo ha hecho todo un despliegue, me ha demostrado en estos 2 días de trabajo compartido, todo un despliegue de dispositivos creativos en cuanto, y tiene que ver con esto, ¿no? Cómo errabundeamos las prácticas de investigación en tanto recursos creativos y en cuanto a la movilidad entre disciplinas distintas.
Bueno, acá nos estamos encontrando la arquitectura, el arte, el diseño, las ciencias sociales, la antropología, la etnografía, que al siguiente punto lo vamos a trabajar la etnografía no como método, o sea, no vamos a correr del estatus disciplinario de método, sino como una forma de producción de saber, como un dominio de saber. Bueno, esto para cerrar el punto 4, entonces pensar el habitar no desde esquemas rígidos, sino desde el movimiento, desde el arrabundeo, pensar cómo circulamos, cómo nos movemos, y la propuesta de decolonizar el concepto de hábitat y de habitante. Bueno, punto 5, que era el último punto, para pensar sobre esta posibilidad de los dispositivos de contrapoder en las mejoras barriales, ¿cómo entendemos la etnografía colaborativa? Me está vibrando el celular, ¿se escucha? Si no lo voy a apagar. ¿Se escucha, no? Bueno, cierro la mochila. Para que siento que vibra ahí. Bueno, ¿cómo entendemos la etnografía colaborativa? Bueno, en principio esto, a partir de la etnografía no como método, como fue pensada en el momento fundante de la antropología, la etnografía como el método de la disciplina antropológica, sino como dominio de saber, como una forma de producción de saber y una práctica de investigación. Y además que como forma de producción de saber justamente trasciende hábitats disciplinarios, porque ya no es propiedad de la comunidad antropológica, sino que la etnografía está siendo instrumentalizada por distintos ámbitos disciplinarios, mucho más allá de la antropología. Enfatizar en la etnografía su dimensión comunal y comunitaria, una vez más, traer la pregunta, ¿cómo comunalizamos etnográficamente? ¿Qué comunes construimos en el trabajo etnográfico? Y en este sentido también enfatizar sobre su dimensión artesanal. Y acá nos corremos del modelo cientificista de método, con reglas estrictas, sino dar esa cualidad artesanal en el sentido que qué recursos creativos ponemos en circulación y movilizamos en las experiencias y en los procesos etnográficos para producir saber, para generar acciones colectivas y para relacionarnos con los otros y las otras. La etnografía colaborativa, por supuesto, se aparta del modelo extractivista, que coloca al otro y a la otra como objeto a disposición del investigador y la investigadora, como ese dador o dadora de información. Lo hemos estado charlando en el equipo estos días, ¿no? Esa concepción del ciudadano, la ciudadana, el vecino, la vecina como un ente pasivo, o que recibe pasivamente una política pública o que da pasivamente un dato a un investigador o a una investigadora. Todo lo contrario. Desde este enfoque de la etnografía colaborativa, justamente la colaboración conecta otros y otras desde su agentividad, su participación activa, y por supuesto también su dimensión política, ¿no? En el sentido del hacer con el otro, no solo producir saber con el otro y la otra, sino hacer con el otro y la otra. Esto lo voy a desarrollar ahora un poquito más adelante. También hablábamos ayer de las contracolaboraciones y las anticolaboraciones. También están los impedir hacer en los procesos etnográficos, pero bueno, tiene que ver con esto, con otra dimensión más, pero bueno, no me quiero adelantar porque quiero ser ordenada en la exposición. Bueno, entonces colaboración es investigación, participación e intervención. Es pensar, producir saber, sentir y hacer,
y la podemos reconocer en 3 grandes espacialidades. Primero, colaboración como producción conjunta de saberes, es como la definición más generalizada, también en sus inicios pensada como coteorización, como una coteorización con participación activa de los distintos actores. Colaboración como planificación comunitaria y colaboración como articulación interinstitucional y gestión asociada. Es decir, todo proceso colaborativo agrupa necesariamente distintas agencias, distintas disciplinas también. Es una dimensión fundamental de la etnografía colaborativa, la interdisciplina y la interinstitucionalidad. Agencias pertenecientes a distintas referencias, gubernamentales, no gubernamentales, pueden ser religiosas, empresas privadas, cooperativas, uniones vecinales, redes, colectivos. Y una vez más, en tanto articulación interinstitucional vertebra trayectorias diferenciadas con distintas formas de comportamiento y participación. Es decir, no solo basta con decir hay colaboración, hay participación, sino quienes transitamos estas etnografías colaborativas, las preguntas siempre que nos hacemos es cómo colaboramos y cómo participamos. Entonces hay distintos devenires. Y volviendo al punto anterior, justamente en estas colaboraciones y en estas distintas formas de colaboración y participación, pueden neutralizarse expresiones, acciones comunes, porque justamente pueden haber incompatibilidades entre los formatos institucionales de estas instituciones que están interviniendo en el proceso colaborativo. Entonces hay una dimensión conflictiva y de tensión en todo trabajo colaborativo. Eso lo voy a desarrollar un poquito más adelante. Bueno, ya me puedo adelantar un poquito. Colaboración no implica necesariamente, como se la suele asociar en una visión romántica, con relaciones simétricas, armonía, horizontalidad, paz. No, nos expone a todo lo contrario muchas veces, los procesos colaborativos. Hay grandes incomodidades. Los procesos colaborativos que implican mucho compromiso, mucha pasión, mucho amor, y justamente las relaciones amorosas donde hay mucho compromiso, a veces hay mucho conflicto y mucha tensión, y muchas incomodidades. Y están también estas acciones de otros actores que pueden generar contraconductas, contraacciones, contracolaboraciones, como lo planteaban ayer, y bueno, y ahí una nueva batalla, y cómo nosotros como investigadores, investigadoras, bueno, cómo afrontamos estas dificultades y estas incomodidades a las que nos exponen los procesos colaborativos, pero a los cuales apostamos absolutamente. Personalmente no podría hacer otro tipo de etnografía, pero es mucho más complejo, mucho más incómodo que una etnografía tradicional, o pensando en la tipología de Eduardo Restrepo, que habla de los etnógrafos, etnógrafas indiferentes, o los extractivistas, sobre todo los indiferentes, que van al campo, hacen sus entrevistas, se van, cero estrés, la presión normal. Ahora, cuando uno está en procesos colaborativos, las incomodidades, las presiones y las complejidades son mucho mayores. O sea, no tiene nada que ver con la horizontalidad, la armonía, sino todo lo contrario. Bueno, esto, la etnografía colaborativa así entendida, la entendemos como una expresión de una biopolítica positiva afirmativa. Sí, porque justamente es poner el saber y la política al servicio de la vida, en una actitud de apertura y de contrapoder. Decimos contrapoder porque justamente no se ajusta
a los formatos normativos, disciplinarios y metodológicos de la ciencia tradicional positivista. En tanto proceso, pensando en experiencias colaborativas, en tanto proceso y como resultados, los resultados de experiencias colaborativas implican construcciones comunes, formas singulares de comunalidad, muchas veces no reconocidas en la normatividad académica, y ahí volvemos a la gubernamentalidad y a la biopolítica negativa, y no articuladas a las formas coloniales establecidas de subjetivación científica. Porque si hablamos de regímenes establecidos, digamos, los sistemas científicos académicos responden a la lógica biopolítica negativa de la gubernamentalidad. Son lógicas coloniales, las establecidas, las hegemónicas. Por eso ubicamos estos enfoques del lado del contrapoder, de la contraconducta. Y también pensamos que es, digamos, una apertura, lo pensamos en términos de apertura, en el sentido de que trascendemos disciplinas, errabundeamos hábitats disciplinarios, trascendemos nuestros locus disciplinarios de origen, no somos predicadores de origen, y trascendemos el estatus de método y, bueno, el estatus disciplinario que ya lo había dicho. Y acá entonces la etnografía colaborativa se inscribe en un modelo de producir hacer no sobre tal o cual grupo, sino producir, saber y hacer desde, dentro, entre, con. Ahí está la diferencia. ¿Hacemos etnografía sobre esto o hacemos etnografía? Bueno, sí, ya voy cerrando. Hacemos etnografía desde, dentro, con, dentro. Bueno, ahora voy a ir más rapidito. Hay cosas que ya fui diciendo, igual se pondera la participación ciudadana, entendiendo al ciudadano como un sujeto activo, productor de saberes y de intervenciones, algo que el equipo lo viene trabajando mucho, lo hemos venido charlando estos días. Una cosa que me parece importante resaltar es la valoración no solo de la dimensión cognitiva técnica, como están también, sobre todo, por lo menos los antropólogos, hasta los antropólogos y antropólogos menos convencionales, quedan pegados al tema de la dimensión racional, cognitiva, y apuntar a la dimensión sensible y afectiva. En la etnografía es fundamental conectarse de la sensibilidad, encontrarse con el otro y con la otra, porque la etnografía es producción conjunta de saberes, y si no está esa sensibilidad, ese afecto, esa confianza, el otro y la otra, ¿qué saber va a comunicar? ¿Con qué ganas? ¿Con qué deseo? No va a decir nada, porque lo que nos estimula a compartir, a decir, a narrar, es el afecto y el disfrute de compartir con el otro. Si no está ese afecto, si no está esa sensibilidad, lo que va a compartir el otro y el otro va a ser muy, muy pobre, escaso, acotado. Entonces, los modelos tradicionales de etnografías que hoy se siguen replicando, porque nosotros lo vemos con colegas, de este modelo de la racionalidad, de la entrevista, de voy, te entrevisto, que estamos conectados con el otro desde la razón, desde lo cognitivo, hace registros muy parciales. Entonces, valorar la sensibilidad, la afectividad como necesaria para la producción de mayor calidad en el relato etnográfico. O sea, es otro contrapoder y otro contradiscurso en el sentido tradicional del cientificismo, que marcaba la distancia con el otro y la otra como la garantía de que es un saber objetivo. Acá todo lo contrario, mientras más distancia, menos saber objetivo. Más distancia, menos saber en circulación. Es todo lo contrario. Y ligado a esto, no solo la dimensión de estrategia, o sea, se circula mucho la palabra, ¿qué estrategias textuales? Hasta en los enfoques más postcoloniales,
las estrategias discursivas, las estrategias textuales, las estrategias de campo. Que las estrategias son necesarias, son necesarias. Todos tenemos que tener estrategias, sobre todo con quienes no son nuestros socios políticos, socios epistémicos y socios políticos, y sobre todo con quienes están más del lado de las contracolaboraciones o las anticolaboraciones, tenemos que tener estrategias. Siempre hay estrategias de campo, son necesarias para todo proceso de investigación que implique en trabajo etnográfico. Pero descentralizar la dimensión de la estrategia, que está más asociada a un cálculo. Descentralizarla y ponderar otras dimensiones, que tienen que ver más con las iniciativas, con las motivaciones creativas, con la dimensión amorosa, con el compartir actividades que son significativas para la gente. Entonces, estrategia e iniciativa son cosas distintas y cómo equilibrarlas. Bueno, esto ya lo había dicho, que no necesariamente implica horizontal y unanimidad. Y bueno, y ligado a esto, de marcar esta cuestión de la tensión, de los conflictos en los procesos colaborativos, asumir que los fracasos y las frustraciones, que en procesos etnográficos de larga duración uno puede tener muchos, no anulan los proyectos. Los fracasos, las rupturas que a veces son coyunturales, a lo mejor en un momento de una ruptura después se vuelve a recomponer. Las rupturas, los fracasos, las frustraciones en los procesos etnográficos no anulan ni procesos ni proyectos de investigación, sino todo lo contrario, se vuelven motores de construcción y de recreación. Porque justamente a partir de a veces no, muchas veces, fracasos, un proyecto que fracasó abrió 1000 puertas. Dicen el dicho ese tan conocido, una puerta que se cierra una puerta, se abren 10. Bueno, en los procesos etnográficos es así. A veces lo que parece en ese momento un fracaso o una frustración, en realidad es la posibilidad de abrir un montón de nuevas iniciativas y nuevas prácticas mucho más productivas que las que se habían pensado inicialmente y que fracasaron. ¿Cuánto me queda? ¿Listo? Tengo un par de cositas como para cerrar, sí, pero como una recapitulación. Pensar etnográficamente la vida y en relación a esto las mejoras barriales como intervenciones en las formas de vida en común, hace de este pensar etnográficamente el horizonte de pertinencia interdisciplinaria y de reflexión epistemológica. Es decir, nosotros en todo esto que venimos conversando y en esta diversidad disciplinaria que nos comunaliza en este momento, lo que nos conecta es la reflexión epistemológica. Es una reflexión epistemológica. ¿Cómo producimos saber? Estamos reflexionando epistemológicamente cómo se relacionan cultura, sujeto y comunidad en dos acepciones centrales. Una concepción biopolítica de la cultura, una concepción biopolítica negativa de la cultura, que implica una política sobre la vida, ¿sí? O lo que hablábamos recién, el etnógrafo, la etnógrafa, el investigador o investigadora que investiga sobre tal cosa, en esa distancia y en esa objetivación, ¿sí? O en la otra acepción, que la identificamos con las etnografías colaborativas, que es esta concepción desde una política de la vida, donde nosotros investigamos con y dentro de determinados espacios.
Habíamos dicho esto, que el trabajo, la epistemología y el esquema de trabajo colaborativo coloca el saber y la política al servicio de la vida, y esta distinción en relación a la política sobre la vida no puede omitirse cuando reflexionamos sobre la colonialidad del saber y sus posibilidades de descolonización. Porque la espacialidad de la decolonialidad, que tanto suena también en muchos ámbitos de debate, refiere tanto a una estructura epistémica, a una metafísica, en el sentido de los atributos de ser que le damos a las cosas, y a los saberes y positividades que desde esa estructura son delimitados, pero también refiere la espacialidad de la decolonialidad a las formas de relación con los sujetos de estudio. Entonces, decolonizar saberes implica decolonizar los sistemas epistémicos, los sistemas metafísicos, las positividades, es decir, las cosas que elegimos problematizar, las cosas, los sujetos y las cosas que decidimos problematizar, y las formas de relación con los sujetos de estudio. De no hacerlo, en todas estas dimensiones deviene mera retórica, mera enunciación general, esquemática, y bueno, creo que es necesario repensarlo en todas estas dimensiones, no solamente en la cuestión epistémica, sino fundamentalmente en cómo nos relacionamos con nosotros y las otras. Como vimos también, los procesos colaborativos son procesos comunitarios, y delimitamos los procesos comunitarios en 4 dimensiones centrales. Las formas de producción de saber, las formas de habitar el espacio, o, como lo podemos llamar también, las formas de devenir espacialmente, cómo devenimos espacialmente, las formas de poner en valor el territorio donde se produce la existencia, y las formas de comunicar los sentidos y valores otorgados a todo ello en conjunto. Es decir, ahí están los resultados, los videitos que hacemos, los formatos, los soportes narrativos que nosotros instrumentalizamos para comunicar todos los sentidos y los valores que otorgamos en conjunto. Bueno, entonces, proponemos revisar los supuestos epistémicos y prácticas metodológicas sobre las que se describen las formas de producción del hábitat en el propio proceso etnográfico, y las formas epistémicas y políticas de comunalización en contextos de mejoras barriales. Entonces, como para terminar y volver al tema de los barrios, de las mejoras barriales, retomando la distinción epistemológica de la etnografía sobre y la etnografía con, entre, dentro, también hay una diferencia entre intervenir sobre los espacios urbanos, que ustedes creo que lo tienen bastante claro, y construir, intervenir con, dentro, desde, entre los espacios urbanos en toda su diversidad interna. Entonces, en este sentido, el barrio no es un producto, o solo un producto, sino un proceso en movimiento y en permanente reconstrucción. Y fin, fin de la clase. ¿Cómo estuve con el tiempo? Impecable. Perfecto. Bien, muchas gracias, bien, Leticia. estaba Sí, medio lejos se escuchó bien, ¿no? Excelente. Vamos a pasar ahora a las preguntas, comentarios, reflexiones, propuestas que ustedes quieran conocer. Yo tengo una pregunta que hacer.
me la voy a jugar con la primera. Cuando tú piensas en, por ejemplo, en dispositivos de mejoramiento barrial, ¿cierto? Desde una vía biopolítica positiva y desde el contrapoder, en tu experiencia de trabajo de campo, evidentemente no necesariamente urbano, sino que también rural, ¿piensas en algún ejemplo en concreto? Todavía, digamos, en lo que es hábitat. Bueno, no, si tuve una experiencia, porque ha sido más experiencia en cuanto a investigación y no tanto en el ámbito de, digamos, de la gestión o de la planificación, cosa que me gustaría. Pero, por ejemplo, la experiencia fue digamos, un trabajo colaborativo colectivo de Minga que desarrollamos con un arquitecto que es especialista en bioconstrucción. Nosotros propusimos el proyecto al Fondo Nacional de las Artes. Mi ámbito de trabajo etnográfico es rural, y no solo rural, sino que es campo, es monte, porque, digamos, allá en la valle como que habría tres espacialidades. Lo urbano, que son 2 villas, más o menos de 10.000 habitantes cada una. Lo rural, o lo que se entiende como rural, las fincas. Y después el campo, el monte, que es la mayor parte del territorio. El departamento es amplio y la parte del monte son más o menos 980.000 hectáreas. En la parte del monte es donde habitan o devienen espacialmente las comunidades originarias, que ellas en sus tradiciones constructivas están vinculadas a la instrumentalización de los recursos naturales locales, nativos. La arcilla, la jarilla, la caña, la chilca, y con eso, con lo que tienen a mano, con los recursos, han hecho sus casas. Hay unos 4 o 5 modelos, son tipo ranchitos, así una mezcla de... En realidad, bueno, ahí están los ranchitos choza, los riales, que son como chocitas, y después ya las casas un poco más, digamos, más alimentadas por las lógicas de la colonización, el uso del adobe. Y bueno, una práctica colaborativa y de intervención fue desarrollar esta propuesta pensando en una biopolítica positiva en el sentido de promover, digamos, este diseño del hábitat desde las lógicas locales, de su diversidad. Porque en el proceso de modernización de la provincia, las normativas hicieron que se reemplace el barro por el ladrillo y el hierro. Toda la política del siglo XIX de la provincia de Mendoza, que uno lo puede ver en distintos documentos históricos, el barro era cuestión de pobre, de vinchuca, bicho, enfermedad, pobreza, miseria, y no un valor cultural. Entonces, lamentablemente hubieron muchas familias en el campo que reemplazaron el barro por el ladrillo. Y si aún hoy hay una tensión barro-ladrillo, y en realidad el ladrillo, digamos, como ellos han construido, que es la quincha, además de ser bioclimático, eficiente en términos ambientales, es muy antisísmico, y el ladrillo no. Entonces, ahí operó la biopolítica negativa en el sentido de controlar y regular las formas de edificación de acuerdo a los patrones urbanos modernos. Y nuestra contrapropuesta era estimular la sensibilización y la promoción y la puesta en valor del barro y las técnicas constructivas tradicionales. Entonces hicimos talleres interculturales de arquitectura en tierra y había una parte de taller que la verdad que fue una experiencia muy, muy linda y muy productiva porque en las conversaciones se intercambiaban los saberes de la gente con sus propias técnicas, cómo usaban el reboque, qué usaban en el reboque, que el guano de la cabra, que tal yuyo, que tal forma, que cómo solucionaban el tema de la humedad. Y
los aportes del arquitecto, que es este arquitecto que se llama Leandro Vélez, que se dedica a bioconstrucción, ya con su formación como arquitecto, con el sentido más moderno de la arquitectura en barro. Fue esa parte la de capacitación, y después hubo una intervención, que fue un trabajo colectivo de intervención. Se eligió en una reunión, se debatió y se eligió, había que elegir una unidad comunitaria para hacer un revoque entre todos. Entonces ellos eligieron la capilla, que es una capilla maravillosa, que tiene unos 200 años, que el revoque estaba no solo deteriorado, sino que encima una pared, años atrás, la habían revocado con cemento. O sea, es una capilla que está declarada Patrimonio Provincial. Entonces se hizo el revoque de algunas paredes con el barro, y es lo que se llama, bueno, la minga. Y bueno, ahí participaron miembros de la comunidad, niños, se armó una cancha, que los chicos revolvían el barro jugando, y todos los que estábamos ahí, gente de la comunidad, el arquitecto, yo, estaba el cura, todos, bueno, con nuestras manos, nuestros cuerpos, bueno, trabajando y revocando algunas paredes de la capilla. Esa fue una experiencia. Y la idea, bueno, es seguir trabajando en esa línea para seguir promoviendo y generando nuevas experiencias en cuanto a un poco poner en valor y reforzar estas técnicas constructivas tradicionales, tanto en la técnica como en el diseño. Respetar el diseño de cómo ellos han construido tradicionalmente en el lugar. Vamos a abrir entonces la palabra. No sé si alguien quiere hacer preguntas, comentarios, propuestas. Vamos a estar distribuyendo este micrófono portátil para que puedan hacerlo desde sus puestos. Nicolás aquí va a ir en busca de sus palabras. Hola. Me olvidé otro ejemplo, pero bueno, no importa. Ay, podrías contarlo, o quizás, uy, como que me escucho a mí misma más. Ya, no, yo te quería preguntar por algo que quedó como un poco en el aire, o no sé, como en esta visión de los comunes y la comunalización, como esta institucionalización, aparece siempre el poder organizado, el Estado o el municipio, como algo como a distanciarse de. No sé, en tus palabras siempre parece como, bueno, sí, desde el contrapoder, entendiendo que ese poder es ese poder que viene desde arriba. Entonces, yo me preguntaba cómo podríamos trabajar en una lógica que nos fuera contra, o si existen maneras, ejemplos que tú puedas dar en que desde un poder ya más establecido se admiten nuevas formas de comunes, sin necesariamente restringirlas, porque, no sé, pienso como que si nuestra única solución es oponernos al poder, gran parte de la energía de la creación va a estar en resistir esas formas de control hegemónica. Entonces, ¿cómo podríamos navegarla sin necesariamente estar todo el tiempo resistiéndolas o rehuyéndolas? No sé si hace sentido mi pregunta. Me parece muy, muy interesante tu comentario, porque hay dos cosas. Una es cómo entendemos el contrapoder, cómo lo estamos entendiendo. Y justamente Derrida ha sido muy insistente en la idea de no pensar en la palabra resistencia, sino él dice restancia. ¿Por qué dice restancia? Restancia porque es la articulación entre resto y resistir.
que es justamente pensar el contrapoder no como oposición, sino como provocación. A mí no me interesa oponerme, no es oponerse, no es enfrentarse, es proponer, es provocar. Y esa es la diferencia también entre adversario y opositor. Y no se trata digamos, de la adversariedad o la provocación o el contrapoder entendido en estos términos frente al Estado, porque también están las provocaciones, las propuestas y los contrapoderes dentro de cada una de las estructuras gubernamentales, por señalar una. Adentro del municipio hay contrasconducta, hay contrapoderes, hay adversarios internos, porque bueno, por eso, ya ahí no, es muy interesante tu comentario porque lo comparto plenamente, pero bueno, nos lleva como a profundizar en otra reflexión que viene al caso y bueno, comparto mi reflexión. Las comunalizaciones, así como yo las entiendo, son formas de corporalización pública, ¿sí? Son como estructuras orgánicas que tienen legitimidad pública en el sentido que se ajustan a las normativas que establece el Estado, entendido como aparato jurídico-político, ¿sí? Los contrapoderes, entendido como provocaciones y como adversidades, y no necesariamente como oposiciones, están en todas las comunalidades. O sea, no me refiero solo al municipio, sino puede ser dentro de una comunidad indígena, como comunalización, puede ser dentro de una cooperativa, puede ser dentro de una organización no gubernamental, puede ser dentro, porque las lógicas coloniales atraviesan todas las comunalidades. No es el Estado la alteridad, no es ponernos contra el Estado, todo lo contrario, justamente pensar en la estatalidad es una manera de provocar y proponer nuevas formas de Estado o nuevas lógicas de conformación del Estado. Cuando hablamos de contrapoder, no nos referimos al contrapoder frente al Estado. Di ese ejemplo, pero es contra cualquier forma de comunalización que impida en tal o cual situación delimitable que algún común se exprese y que quiera expresarse, ¿sí? Pero no nos referimos a ponernos en contra del Estado. Porque además, vuelvo a insistir, por ejemplo, dentro del municipio, el Estado no es un aparato jurídico-político, no es una entidad homogénea. Adentro, entendido como aparato jurídico-político y como institución, hay personas con distintos perfiles, hay distintas áreas, hay toda una diversidad. Entonces, tampoco no tenemos que homogeneizar al Estado como aparato jurídico-político, porque adentro, vuelvo a ser insistente, hay distintas personas que tienen distintas maneras de trabajar, que tienen distintos perfiles. Las acciones y las construcciones las hacen los cuerpos, las personas. El Estado es una estructura, pero son los cuerpos, las personas, las que hacen las cosas y las articulaciones entre las personas. Lo que pasa es que las personas no nos movemos mecánicamente, respondemos y pertenecemos a formatos institucionales determinados, o no, o nos oponemos, o los provocamos, o les hacemos una contrapropuesta o una propuesta. Pero va en ese sentido. No sé si respondo a la pregunta. Sí, sí. No, ahí me queda mucho más claro, porque pasamos por el tema como rapidito, entonces Sí. tuve que había... Oye, antes de seguir, vamos a hacer un cierre del streaming. Nos vamos a quedar solamente en la versión presencial, ¿cierto? Por una cuestión de tiempo. Así que agradecemos a todos los que nos siguieron por streaming a través de esa cámara que tienes ahí al frente.
No, Sí. ni la había visto. Hola, ¿qué tal? Bien. Entonces, nos despedimos saludamos y nos despedimos del streaming y continuamos en la versión presencial. Bueno. Gracias. ¿Más preguntas? ¿Comentarios? ¿Reflexiones?